Bueno, pues vamos a ver, como la mayoría sabrá, me imagino, el día de ayer se completaron los formalismos que exige la ley para tramitar el los cambios que se venían anunciando ya desde hace algunos meses de la ley de nacionalidad portuguesa. Importa aclarar en este momento que la ley no es efectiva. Se ha aprobado una ley, pero queda un paso importante, que es su promulgación. La promulgación no corresponde al Parlamento, no corresponde al Gobierno, corresponde al presidente, que es el jefe de Estado. En este momento, el jefe de Estado podrá tomar algunas decisiones. La primera es recibir la ley en su formato actual y decir, muy bien, la voy a promulgar. En el momento en que se publique en el Diario de la República, que es el boletín oficial portugués, al día siguiente entraría en vigor. Segunda posibilidad, vetar la ley. Pero no es un veto definitivo, sino que el propio Parlamento puede saltarse, por decirlo de alguna manera, esa misma, ese mismo veto. Y el aspecto más importante es el que se refiere a la posible interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Sí, el presidente entiende que hay elementos que podrían vulnerar la Constitución portuguesa. O sea que todavía faltaría un paso final antes de que el texto que se aprobó ayer en el Parlamento portugués pueda entrar en vigor. En todo caso, y yendo al detalle, ¿qué contiene esta ley? ¿Qué diferencias respecto de la anterior? Lo que aquí nos interesa esencialmente es una cuestión de plazos y a partir de cuándo empiezan a computar estos plazos. Como ya se había anunciado, la previsión era aumentar el número de años para eh, poder solicitar la nacionalidad portuguesa por la vía de la naturalización, es decir, por la vía de los número de años de residencia en el país. Como sabemos, bajo la ley anterior, bueno, la ley anterior que todavía, en tanto en cuanto no se promulgue la que se acaba de aprobar, se mantiene en vigor. Entonces, bueno, el plazo era de 5 años y de acuerdo con la última modificación de abril del año pasado, esos 5 años empezarían a contar desde el momento del pago de la tasa inicial. ¿Mm? Bueno, en su momento eran 500 y tal euros. Bueno, pues a partir de ese momento empezaba a contar el plazo y computaba a todos los efectos en la medida, eso sí, había una condición, que era obtener la tarjeta de residencia. Obtenida la tarjeta de residencia, ese periodo de espera computaría para los 5 años. Pues bien, en texto que conocimos ayer, este plazo sufre dos tipos de aumentos. Uno, de 5 a 7 años para aquellos nacionales de países de la Unión Europea o provenientes de países de habla portuguesa y un plazo de 10 años para todos los demás. Asimismo, ese periodo al que me refería antes, ese periodo de espera entre el inicio del expediente de la Golden Visa y la aprobación definitiva, no computará a los efectos del periodo de residencia. Entonces, esto, si finalmente no sufre ninguna modificación, si el Tribunal Constitucional entiende que no padece de ningún vicio de inconstitucionalidad, y eso, naturalmente, en el caso de que el presidente decida remitir la ley al Tribunal Constitucional, pues es el escenario al que nos enfrentaríamos ahora mismo. Ahora,
Ese escenario, peor de los posibles, ¿en qué punto nos deja? Pues, yo lo que preveo, sin gran ciencia, es un litigio o una litigancia masiva contra el Estado portugués, porque habrá, lógicamente, miles y miles de personas. Y no me refiero solo a los inversores Golden Visa, sino cualquier otra persona que haya venido a Portugal y haya cumplido con unos requisitos que se les imponía y por una simple dejadez, ineficiencia, desorganización, eh, podemos ponerle el nombre o el adjetivo que queramos, se han visto con que el Estado portugués, representado por varios gobiernos de izquierda y de derecha, han encadenado una serie de errores de tipo administrativo que han propiciado la situación actual. Es decir, si nos retrotraemos hace una serie de años, el gobierno socialista de aquel momento abrió la mano vía algo que se conoce como manifestación de interés. La manifestación de interés permitía a cualquier extranjero venir a Portugal directamente, esto es, sin pasar por un pedido de visado en el consulado portugués competente, venían a Portugal con un visado Schengen o con un propio pasaporte, si no necesitaban visado Schengen, y automáticamente, en el caso de que encontraran trabajo y cumpliesen con una serie de requisitos de contribuciones a la seguridad social y demás, podrían permanecer en el país y, lógicamente, con el objetivo después, posiblemente no de todos, pero sí de la mayoría, de obtener la nacionalidad. Y esto tuvo dos efectos. Por un lado, colocar una presión muy fuerte, que todos lo hemos sufrido, sobre la agencia de migración, SEF, en aquel momento, AIMA ahora, infradotada y, bueno, todos hemos sufrido los continuos retrasos, tanto en la atribución o aprobación de las tarjetas, como en un segundo momento en la renovación de las mismas. Y ha sido ya un puro disparate la gestión o falta de gestión de todos estos expedientes. Entonces, bueno, se han ido tomando una serie de medidas de carácter reactivo. Es decir, antes que dotar de recursos y racionalidad a todo el sistema, se ha preferido cortar por lo sano. Por un lado, ya hace unos cuantos meses se cortó la vía de la manifestación de interés, que podía tener una cierta lógica, sobre todo si se viera acompañada de una dotación de recursos a nivel de las embajadas y de los consulados, cosa que está por verse, porque, insisto, esa vía de la manifestación de interés que catapultó pues, cerca de 400.000 expedientes, de hecho más de 400.000 expedientes, fue el resultado lógico de esa infradotación del Estado portugués a sus embajadas y consulados. Con lo cual, para responder a esa dificultad que muchas empresas tenían a la hora de contratar personal extranjero, se abrió esta vía. Esta vía provocó una entrada muy superior a la que posiblemente estuviera prevista de inmigrantes, con el consiguiente traslado de más dificultades a la agencia de inmigración. Y el siguiente paso en este dominó eran los servicios del registro central, que son los que procesan o tramitan los expedientes de nacionalidad. Entonces, para no trasladar de nuevo una carga fortísima de trabajo a los registros, pues se ha optado por una decisión que no es únicamente administrativa, esta puede que sea una excusa, sino también de tipo político. No olvidemos que, bueno, pues en muchos países de Europa hay una serie de partidos
de derechas muy populistas que intentan contrarrestar también el populismo de izquierdas y al final hay unas ciertas banderas, como una de ellas siendo la inmigración, que es la que ha tocado la fibra de muchos votantes y al final, como reacción a esa inquietud, por llamarlo de alguna manera, tanto los partidos populistas de derechas como aquellos que eran más moderados o de centro derecha, pues han optado por hacer de esta causa una bandera electoral y ello ha resultado en la aprobación de esta ley, que insisto, aún no está en vigor, pero en fin, en los próximos días y de acuerdo con la decisión que pueda tomar el presidente de la República, pues veremos si todavía cabe algún tipo de marcha atrás y algún señalamiento del Tribunal Constitucional, o si por el contrario, bueno, se nos abre este escenario incierto y al que tendremos que responder, naturalmente, pues con la defensa de los intereses de, bueno, en el caso de nuestro despacho, de todos los clientes que representamos, como es lógico, y teniendo en cuenta además que aquí se ha producido de seguir, aprobarse finalmente la ley en la versión definitiva, o promulgarse, mejor dicho, en la versión definitiva, tendremos un escenario de que se ha producido una la palabra fraude es un poco dura, pero vamos, sí se ha producido una defraudación de las legítimas expectativas de todos aquellos, por supuesto, de los inversores Golden Visa, aún más que respondieron a una llamada de Portugal, que invirtieron un dinero, que pagaron además impuestos en el caso de la compra de inmuebles y después sobre la renta que puede generar dicho inmueble, que ha cumplido con cada una de las exigencias que la agencia de inmigración iba solicitando en cada momento, y todo de acuerdo, bueno, pues con, no lo voy a llamar contrato, pero sí, lógicamente, de acuerdo con unas expectativas que se habían creado y que las había generado el propio Estado portugués. Entonces, bueno, dicho de una manera muy, muy sencilla y por ir un poco al terreno y trabajar con algunos números. Si la ley entrase en vigor y pongo una fecha completamente al azar, que no responde absolutamente a nada, el 1 de diciembre de 2025, si hasta esa fecha alguien estuviera en condiciones, porque ya ha cumplido los 5 años, de acuerdo con la versión actual de la ley, sería el momento, como es lógico. Cualquier solicitud de nacionalidad después de esa hipotética fecha del 1 de diciembre de 2025 ya tendría que ser de acuerdo con las nuevas reglas. Es decir, 10 años contados a partir de la emisión, de la fecha de emisión de la primera tarjeta. A mayores, bueno, se han introducido algunas modificaciones de menor calado. Una de ellas se refiere, pues, examen sobre constitución, valores, historia de Portugal, que se añade al requisito lingüístico, que ya conoce la mayoría, y bueno, pues otras cuestiones como la potencial pérdida de nacionalidad en según qué casos, que eso todavía tendrá una segunda derivada en el Código Penal y asimismo otros requisitos como que la solicitante de la nacionalidad demuestre suficiencia de recursos económicos en el momento de presentar ese pedido. Pero vamos, esto ya son cuestiones secundarias al lado de esta, bueno, este cambio muy, muy relevante en el periodo de residencia exigido.
Si miramos la historia de la ley de nacionalidad portuguesa, no es una novedad en la medida en que ya hace bastantes años también existía una diferenciación, 5 años para países de habla portuguesa o ciudadanos originarios de países de habla portuguesa y 10 años para el resto. Después, no, eran 6 y 10, perdón, 6 y 10. Después se equiparó todo el mundo a los 6 años, después se redujo otra vez a 5 y ahora, insisto, propiciado sobre todo por estos vientos que soplan en bastantes países de una especie de repliegue, si podemos llamarlo así, en cuanto a bueno, las cuestiones de inmigración, pues en vez de solucionar lo que es más difícil, es decir, dotación de recursos, no solamente a nivel administrativo, sino también, por ejemplo, a nivel de vivienda. Esto es un aspecto que muchas veces los gobiernos tienden a olvidar. Y el gobierno portugués, como otros gobiernos en Europa, han visto cómo las quejas por la carestía de la vivienda han ido aumentando, pero han ido aumentando por una serie de motivos. Lógicamente, no se pueden ascribir a un único motivo. Uno de ellos es pues, que se crean muchos hogares, no tanto por, eh, digamos, eh, la demografía local o los portugueses de origen, sino sobre todo a través de la inmigración. Crece la inmigración, naturalmente hay necesidad de crear más vivienda. Al no crearse, suben los precios, un simple mecanismo de la ley más básica de oferta y demanda. Podemos, naturalmente, añadir otra serie de consideraciones, como tiene que ver bueno, los impuestos o tienen que ver pues, la subida de los precios de los materiales de construcción y, de una manera importantísima también, influye lo que son los plazos burocráticos, administrativos de otorga de licencias de construcción. Hay proyectos que pueden tardar 5, 10, 15 años en materializarse. Pero bueno, esto es simplemente una explicación modesta que puede dar una idea de por qué estamos ahora mismo en este punto. Entonces, de cara al futuro, que es lo que aquí nos interesa. Bueno, sabemos cuál es el peor escenario entre el que nos podemos encontrar, número uno. Número dos, habrá varias maneras de reaccionar si se consolida o no este escenario. En el caso de que efectivamente ese peor escenario se consolide, pues tendremos que tomar una serie de decisiones, que será posiblemente, como refería antes, algún tipo de litigancia, pero que en el corto plazo no resuelve nada. Habrá que considerar también bueno, otras opciones. He tenido algunos clientes que ya andaban con la mosca detrás de la oreja desde hace algún tiempo y hemos activado, para aquellos que dispongan del tiempo para cumplir con los requisitos, la opción de España. Yo simplemente lo dejo ahí, porque en mi posición lo único que puedo hacer ahora mismo es ofrecer soluciones, o por lo menos aquellas que están en nuestra mano. Y bueno, pues también he tenido algunos casos, afortunadamente han sido pocos en todos estos años, pero bueno, he tenido algún cliente que, ya harto, por no utilizar otra palabra, de la lentitud de la respuesta de la administración portuguesa, simplemente ha decidido vender su inversión, recuperar y bueno, buscar otra opción o simplemente quedarse como estaba. Así que, bueno, por mi parte no puedo avanzar mucho más. Insisto, estamos en un momento todavía de impasse hasta que el presidente se pronuncie al respecto.
y a partir de ahí, bueno, como decía, o simplemente se consolida aquello que se aprobó en el Parlamento ayer, o si tenemos suerte de que el Tribunal Constitucional sea llamado a pronunciarse y que señale como inconstitucional alguna de estas medidas, bueno, pues entonces a partir de ahí ya podemos bueno, pues, valorar la continuidad de acuerdo con los moldes que estaban previstos, ¿no? De permanecer en el programa y eventualmente solicitar la nacionalidad. Entonces, bueno, por mi parte, poco más puedo añadir y, bueno, seguramente habrá preguntas, con lo que, pues, cedo gustosamente la palabra a quien quiera hacer alguna. Antonio, adelante. Antonio, ¿cómo estás? Y buenos días a todos, tardes en Portugal. Tengo tres preguntas muy concretas. Sí, La primera es, ¿el presidente es de la extrema derecha, de la extrema izquierda, de cuál lado? O sea, ¿el presidente es el igual? presidente es partido centro-derecha, o mejor dicho, históricamente fue una de las figuras centrales del partido centro-derecha, que es el que está actualmente en el poder, aunque su candidatura a la presidencia de la República fue completamente individual. Era una personalidad pues, muy conocida, muy mediática y seguramente fue la campaña presidencial más barata de la historia. Con lo eh, cual no está necesariamente atado o no es ninguna correa de transmisión de los partidos que están en el poder. De hecho, ya tuvo una intervención decisiva cuando hace unos meses el Parlamento también salió la nueva ley de inmigración que, en fin, apretaba eh, algunos de los tipos de visados y exigencias y requisitos y demás, y no tuvo empacho en remitir la ley al Tribunal Constitucional, que efectivamente señaló a varias de las disposiciones que se habían aprobado, esas nuevas disposiciones, como inconstitucionales. ok, Sí. esa era la primera pregunta. La Bien. segunda pregunta, si uno optara, vamos al peor escenario, en el que todo quedara como está ahora, Sí. y si uno optara por presentar una demanda, un litigio, la pregunta es, ¿el costo y el tiempo del litigio vale la pena esperar los 10 años? Es que, Bueno, sí, yo quiero pensar que la resolución no llevaría 10 años. Ah, no, digamos, quiero, los que nos faltan a quiero todos. en fin, coste es imposible de cuantificar ahora, entre otras cosas, porque bueno, por lo menos en lo que a nosotros respecta, dependerá del número de personas que quisieran sumarse a una demanda de este tipo, que además bueno, no sería la única. Entonces, yo no sé, esto es puro futurible, si eventualmente, en vez de andar un despacho y otro y otro y otro, representando únicamente a sus clientes, si eventualmente no tendría mucho más consistencia pues agrupar a todo el mundo en una demanda colectiva y, bueno, eso desde luego mandaría un mensaje ciertamente poderoso. Pero, insisto, ahora desde luego no es una cuestión a la que me haya planteado, ni creo que se la esté planteando nadie, por lo menos hasta tener una certeza absoluta de lo que pueda pasar, de que la decisión del presidente esté sobre la mesa. Y el tiempo de la decisión del presidente, ¿cuánto demora? Bueno, él tiene ahora que tomar esa decisión, si no recuerdo mal, en un plazo de 8 días, y bueno, a partir de ahí, pues, si lo remite al Tribunal Constitucional, pues, que tomará su tiempo. Es cierto que en el caso de la revisión de la ley de inmigración, les impuso un plazo muy corto, es decir, les conminó a dar respuesta, si mal no recuerdo, que era en un mes, algo de ese tipo,
lo cual, bueno, pues es de agradecer porque, lógicamente, lo que mata es la incertidumbre y bueno, por lo que se sabe de la que es histórico y la composición del Tribunal Constitucional en este momento, pues es, digamos, más favorable a una lectura abierta y tolerante de la Constitución. Y la última, los que tenemos, por ejemplo, contratos con recompra a los 5, a los 6, a los 7 años, nos tocaría sentarnos a negociar la recompra para poder mantener la inversión, porque supongo que la exigencia va a ser mantener la inversión por los 10 años. Claro, efectivamente. No, no, esto en el momento que se consolide, en el momento en que la ley entre en vigor en el estado en el que se encuentra ahora mismo, va a obligar a, en fin, a una renegociación de muchísimos contratos, porque en fin, no solo el caso que aquí nos ocupa, pero muchos promotores al final diseñaron sus proyectos de acuerdo con unas pautas muy parecidas. Ok, perdón, es que la primera pregunta tal vez se me olvidó preguntarte una cosa que no Sí. quedó muy clara. Un litigio, si llegáramos al escenario de un litigio, más o menos cuánto se puede demorar en Portugal en promedio. Porque si me lo preguntas en Colombia, un litigio se puede demorar 5, 6, 7 años. No, bueno, claro, yo no quiero ya, en fin, hundir más las expectativas que puedan tener aquí cada uno, ¿no? Porque, lógicamente, bueno, aparte de lo imprevisible, este tipo de cosas, pero en demandas, yo estoy intentando pensar en algunas que han sido pues especialmente mediáticas y con responsabilidad civil del Estado de por medio. Sí, sí, llevan su tiempo, llevan su tiempo. Pero su tiempo es, No, no, bueno, es, su tiempo, no va a ser menos de 3 4 años, sí. es que eso es una cosa que hay que evaluar, porque si Sí. vamos a llegar al mismo, a la misma meta, pero en No, la por misma supuesto, fecha, creo que, por supuesto. ok, por mi parte, gracias. Ya. Está claro que todo está mal. Sí, está claro que todo está más oscuro, sí. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días y buenas tardes con todos. Ante todo, gracias por la detallada explicación. Sí, en la madrugada leí esto, la aprobación del Congreso y lamentable de todo punto de vista, ¿no? Sí, sí. No quiero personificar el tema, pero esperé 3 años por la residencia, súmale 10, y una vez que presentan los papeles para la ciudadanía puede ser de 2 a 4. Entonces, a lo que a los 75 años me den la ciudadanía, de repente me la van a dar en el cementerio, ¿no? Entonces ya no tiene mucho sentido. No, además ya, en fin, ya no solo afecta o estamos limitándonos a el inversor principal, sino a toda la familia, muchos de los cuales, es decir, muchos de los inversores, hicieron esto principalmente pensando en sus hijos y en un Es, legado es, que les podrían dejar en un es futuro. tal cual, Antonio. Los que vivimos en países latinoamericanos sabemos de lo complicada que está la situación en algunos países, Sí. Perú por lo menos, y algunos otros de la región. Y esto fue un escape, digámoslo así. En fin, uno a mi edad, pensar en ser entre residente y ciudadano, no hay mucha diferencia. Puedes vivir tranquilamente como residente en Ujú. Portugal y gozar de los beneficios que tiene el país. Pero para los chicos esta era una gran oportunidad de tener un pasaporte que les abriera otras puertas. Yo inclusive he mandado a estudiar a mis hijos a Europa pensando en eso. Entonces, pero bueno, eso ya son los hechos y bastante lamentables. Pero yo no soy abogado, yo soy marino, pero a ti que eres abogado te hago la consulta. ¿Cómo vienen los vientos? ¿No? ¿Qué posibilidad? Porque tú te, eh, no puedes hablar de un contrato, pero sí se puede hablar de compromisos. Y nosotros como inversores, por lo menos los inversores, yo hubiera esperado que la ley por lo menos se modificara y que discriminara a los que somos inversores y a los que llegan pues en bote, ¿no? Que hubiera una diferencia, por lo menos, porque nosotros al invertir hemos apostado por ese país ante una invitación de ese país Y y no, hemos y cumplido con la palabra que has utilizado es muy correcta, de invitación. impuestos. Yo hace Sí. 2 años que tengo mi residencia fiscal allá y estoy pagando impuestos sobre todas las inversiones que tengo y no es barato, es 28%. Entonces, es un compromiso que nosotros estamos cumpliendo al pie de la letra y que el gobierno no está cumpliendo. Entonces, esto a todas luces es anticonstitucional.
Yo estoy en un país parecido a Colombia, en donde los juicios demoran años de años, pero que el Tribunal Constitucional cuando lo amerita interviene, ¿no? Pero como tú dices, esto tiene muchos visos políticos. Ujú. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuánto margen hay para que la ley, tal como está el texto, el presidente sugiera cambios, el legislativo sugiera cambios, sugiera modificaciones o vaya al tribunal? ¿Cómo viene la mano, en otras Bueno, palabras? vamos a ver, no soy, el presidente se llama Marcelo, no soy marcelólogo, en el sentido de que eh, me resulta difícil adivinar cuáles son sus intenciones. Sí puedo decir que está cumpliendo ya el final de su segundo y último mandato. Bueno, pues, tiene las manos completamente libres para hacer lo que buenamente entienda, le dicte su conciencia. Sí es verdad que, bueno, el partido en el que militó y del que fue presidente, de hecho, aunque no llegó a ejercer funciones gubernativas, lleva por nombre Partido Socialdemócrata, ¿eh? Con una fuerte también influencia democristiana. Entonces, y ese pozo democristiano sí se le ha notado en anteriores ocasiones. Si esto va a suponer un activo a la hora de valorar la ley, pues no lo sé. Lo que sí puedo decir es que el presidente no responde al perfil de derecha populista que, bueno, pues, ha cobrado fuerza en Portugal en las últimas elecciones. Bueno, ya venía con una progresión, ¿no? Entonces, bueno, como persona, me parece que ahí podemos darle el beneficio de la duda, ¿no? Y que pueda eh, al final pues subrayar aspectos que ya no solamente tienen que ver con eh, pues, la posición de Portugal como un país tolerante y acogedor tradicionalmente, y además como un país emigrante. Si los portugueses se han distinguido por algo, es por ser un país emigrante, una comunidad muy notable fuera de Portugal. Entonces, bueno, nos queda por ver qué resolución o qué iniciativa tomará. Ahora, responde a un perfil que, además, Marcelo ha sido también durante muchísimos años profesor de Derecho Constitucional. Es decir, conoce la Constitución de arriba abajo, del derecho y del revés. Ha habido también estas semanas, pronunciamientos muy notables de constitucionalistas muy respetados, como es el caso de Jorge Miranda, que fue uno de los redactores de la Constitución portuguesa, y que tachó, en fin, varios elementos de esta propuesta, bueno, propuesta, no, la ley, de inconstitucionales. Pero bueno, al final tenemos que ver, insisto, qué decisión se toma al hilo de tratamiento diferenciado de inversores Golden Visa que apuntabas antes. Sí es verdad que el Partido Socialista intentó eh, incluir una cláusula de este tipo, de forma que aquellos con una inversión en curso pudieran beneficiarse de algún tipo de medida transitoria, y que, bueno, pues, esa legítima expectativa se pudiese ver materializada en un futuro, pero lo cierto es que no ha sido posible llegar a un entendimiento, un consenso, con la entente que formaron el PSD, que es el partido de centro-derecha, que está en el gobierno, y el partido de derecha populista, Chega. Entre ambos ya tenían cocinada la ley en estos últimos días, con lo cual pues no se vinieron a negociar ni siquiera esa disposición transitoria,
de la cual se había comentado mucho en estas semanas y que pues, a muchos nos parecía una salida lógica, que, que supondría la protección de los intereses y la protección de la confianza de aquellas personas que habían decidido apostar por Portugal. Eh, Perdón, una pregunta, Sí. una cuestión. Los temas jurídicos y políticos son complejos y por supuesto son determinantes, pero mm, no dependen de uno y es meterse uno en temas bastante complejos, ¿no? Tal vez hago un solo comentario antes de pasar a la pregunta. O sea, un poco yendo a la pregunta, a lo que comentó Antonio, yo creo que quienes debían propiciar esa demanda o lo que sea, más que uno que somos un montón de pequeños y sin una capacidad, son los inversores, ¿no? Sí. Los inversores porque les afectan sus negocios, ¿no? Eso diría, bueno, esa no es la pregunta. Pero la pregunta es un poquito, bueno, asumiendo que la ley está y pasa como está, independientemente de las demandas, Ujú. ¿cuál es el escenario? Porque uno, el problema es que no le da la tarjeta y eso es lo que pues, a mí me preocupa, o sea, que tener. Al final, como dijo Guillermo, esto es más para los hijos de uno, ¿no? Ujú. Entonces, y ahí sí, pues 10 años, pues es bastante, pero pues desde que eso de formalícito esa vaina, entonces yo quisiera saber cuál es el estado, porque sí me preocupa que no pesen los tiempos de atrás y toda esa cuestión, pero sobre la base de cómo está la ley y que Ujú. queda aprobada así, que es el escenario más malo, ¿no? ¿Cómo queda la situación? Pues tú, Antonio, que conoces, por la mía, ¿qué queda Claro. ahí? ¿No? Bueno, pues es un poco lo que acaba de describir. Es decir, hay un periodo de residencia que pasa a Mm, ser de 10 años, que se pasa a ujú, contar única y exclusivamente desde la fecha de emisión de la primera tarjeta de residencia, que los demás requisitos que ya existían se mantienen, entre ellos el tema del conocimiento del idioma, ujú, que se introduce un nuevo requisito, el conocimiento de la Constitución, historia, cultura portuguesa. Um, Se introduce un segundo requisito también, que es el de comprobar la suficiencia de los recursos económicos, mm, cosa bastante sorprendente. Pero bueno, la suficiencia de recursos económicos en el momento de presentar la solicitud de nacionalidad. Y bueno, también se han ido modificando otra serie de pequeñas cuestiones que afectan, por ejemplo, pues a nacimientos que puedan ocurrir en Portugal, ¿no? Pues bajo la ley antigua, aunque todavía en vigor, quien hubiese nacido en Portugal podía obtener la nacionalidad portuguesa si sus padres tenían un año de residencia legal en el país. Ese plazo de un año ha pasado a ser de 5. Entonces, mm, bueno, hay otra serie de cambios que también son relevantes. En la parte positiva, sí se ha eh, dado, bueno, sí se ha confirmado plenamente que la nacionalidad vía descendencia es otra de otro de los canales y que sigue plenamente abierto y que puede alcanzar hasta los bisnietos de quien hubiese sido portugués de origen. Entonces, bueno, no deja de ser curioso que se pueda primar una descendencia o ascendencia, en este caso, muy, muy lejana, en el caso de un bisnieto, y alguien que, bueno, pues pueda tener una conexión mucho más inmediata con el país y que haya arriesgado su patrimonio también por hacerlo, y que quede en un segundo plano. Pero en fin, esto ya son ok. valoraciones personales. Pero una pregunta, la expedición de las visas, de las tarjetas, justamente con todo este debate, ¿la ley está parado? No, 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 O, no, muchísimo menos. De hecho, seguimos recibiendo tarjetas de tanto en cuanto.
y bueno, esperamos naturalmente que a medida que se hayan liberado todos los expedientes anteriores, pues, con, con recursos adicionales o simplemente por la liberación de esos recursos, pueda, en fin, imprimirse más velocidad a la tramitación de aquellos expedientes que están por resolver. Lo que Ok. sí puedo decir, un poco por orientación, vale lo que vale. eh, en las últimas semanas sí hemos recibido aprobaciones de aquellos eh, que habían estado en Portugal para su cita, recogida de datos biométricos, hasta finales de junio del 2023. Pero bueno, estos patrones no es que respondan a nada efectivo. Y de hecho, tengo clientes, en fin, enojados con razón, y que cuando se comparan con amigos, conocidos y demás, dice, ¿cómo es posible que tal persona o cual persona ya tenga la tarjeta en cuanto que yo, que fui antes o tuve mi cita antes, todavía estoy por verla? Pues bien, al hilo de esto, en estas últimas semanas, como digo, hemos tenido aprobaciones de gente que tuvo su cita en junio de 2023, pero también gente que tuvo su cita en diciembre de 2022 y gente que tuvo su cita en noviembre de 2022. Y todo esto a la vez. ¿Por qué unos casos están todavía tardando mucho más de... No tengo, vamos, ni la más mínima noción, ni soy capaz de formular una explicación al respecto. Y la última pregunta, y en ese proceso, siguiendo las cosas, no hay ninguna gestión factible, ¿no? Bueno, la La gestión expedición, que, o que sea, que hemos uno cumplió hecho, las normas y toda esa no, cuestión y simplemente uno hay, dice, oiga, yo, hay dos tipos de gestiones que venimos realizando. La primera es vía judicial, el cual pues hemos, durante este tiempo, ido presentando, en fin, decenas y decenas a lo que se conoce como intimación para la protección de derechos, garantías y libertades. Y bueno, fue un instrumento muy efectivo al inicio, cuando empezamos a animar, ya en los finales del 2021, a algunos clientes. Otros sí, se lo tomaron muy mal porque pensaban poco menos que los estaba llevando a un suicidio y que íbamos a ponernos en contra de la administración portuguesa, hasta que finalmente, bueno, pues tuvimos un primer cliente que decidió dar el paso. Y de hecho, en un tiempo muy rápido tuvo sentencia y en un tiempo muy rápido también obtuvo su tarjeta, con lo cual fue un instrumento muy efectivo. A medida que más y más personas entendieron que era el único recurso con, bueno, pues con efectividad y con interés, claro, esa cola de gente que estaba en la ventanilla de la administración de la agencia de inmigración pasó a otra ventanilla, que es los tribunales administrativos, para los cuales eh, claro, se han ido acumulando miles y miles y miles de casos. De hecho, están cifrados ahora mismo en 133.000. Y de estos 133.000, tenemos que tener en cuenta también que apenas son un puñado de tribunales administrativos los que toman cuenta. Entonces, claro, hemos trasladado un atasco de una ventanilla a otra. Eso por un lado. Y por otro lado, seguimos con regularidad también eh, enviando correos electrónicos, porque bueno, es el único buzón que nos permite una interlocución por escrito, que quede registro y demás con la agencia de inmigración, entre otras cosas porque también por teléfono no atienden este tipo de cuestiones. Ah, y bueno, pero como nosotros, cientos y cientos y cientos. O sea que esa es la situación en lo que a la aprobación se ok, refiere.
En muchos casos tenemos clientes con la intimación judicial en una mano, aguardando por ella, y con la otra también, con la resolución del expediente por parte de la Agencia de Inmigración, viendo cuál de los dos va a acelerar primero o cuál de los dos va a llegar antes a la línea de meta. Y bueno, para aquellos simplemente y a modo de orientación, las aprobaciones, y sin que suponga dar aquí una cifra con un rigor matemático absoluto, pero bueno, pues estamos en ese punto aproximadamente a mediados del 2023. Sí es verdad que aquellas personas que tuvieron la cita en el 2025, al abrigo de un cambio que hubo en la tramitación de los expedientes, parece que los están resolviendo con mucha más celeridad. Tuvimos un par de casos y tardaron en cada uno de ellos unos 3 o 4 meses. La diferencia es que la tasa final, la tasa de aprobación, se paga ya en la propia cita, no después con la aprobación. No sé si el hecho de tener ya el dinero ingresado le supone a la administración portuguesa un plus, un incentivo adicional. No tengo la más mínima idea. Lo único que puedo constatar son los hechos. Y estos hechos, ya digo, en este año 2025, los que sí han tenido su cita, pues bueno, se han beneficiado de una resolución más rápida. También para un gran enojo de conocidos y familiares que tuvieron su cita antes. Pero bueno, Antonio, si no interrumpo a nadie, yo tengo un par de preguntas más. sí, sí, Ya, la primera, no es muy elegante, pero es necesario hablar de números. sí. Y bueno, yo me enfrentaba que el próximo año podía pedir la ciudadanía y ahora me enfrento a esperar 9 años más. Ujú. Como sabemos, la tarjeta hay que renovarla cada 2 años Sí. y la renovación tiene un costo. Para una familia de cuatro, la renovación son 10.000 euros cada vez que, más o menos 10.000 euros cada vez que renovamos. ¿Qué Bueno, vamos a hacer ahora esto que vamos a renovar ya no 2 veces, sino 5? sí y no. Vamos a ver, pero es una pregunta muy pertinente, en todo caso. Ahora mismo, bueno, ahora mismo, hace unas semanas, eh, estas cosas nunca van con anuncio previo, nos empezaron a llover notificaciones para algunas renovaciones. De hecho, tenemos ahora en noviembre, si no recuerdo mal, el 17, pues unas 20, y el día 18 en Oporto otras 20. Bueno, y después también algunas que han ido llegando para diciembre y enero y demás. Y por aquellas renovaciones que hemos podido atender en el 2025 y con las preguntas que hemos ido formulando también de cara a este grupo de renovaciones que tenemos por delante, la tasa a pagar es sustancialmente más baja. Es decir, en su momento, cuando el anterior gobierno socialista decidió remodelar el programa Golden Visa, eh, no sé si por evitar la palabra o el término Golden Visa, en fin, querían amoldar el inversor Golden Visa al visado de emprendedor, ¿eh? Que es otro tipo de visado común, sin los privilegios, en términos de flexibilidad y demás, que sí tiene la Golden Visa. Y parece ser, y porque esta es la única interpretación a la que yo le puedo dar al tema, es que fruto de esa reconversión, la tasa que se tiene que abonar es precisamente la del visado común. Entonces, en vez de, pues para una renovación que sabemos que estaba en torno a unos 3.000 euros, pues en vez de 3.000 euros estamos hablando ahora de 190. Con lo cual es un alivio dentro de, en fin, todo este berenjenal en el que nos hemos visto metidos. Y después,
advertir también que transcurridos 5 años se puede pedir la residencia permanente. Entonces, de momento esto no ha cambiado, son 5 años, sigue siendo necesario el mismo certificado de lengua portuguesa, y una vez que se accede a ese estatus de residente permanente, ya lo bloqueamos. Pues hay que ir renovando la tarjeta cada 5 años. Entonces, con esto quiero decir, bueno, y por supuesto, hay aquí dos, sí me gustaría hacer una salvedad, porque hay dos vías para acceder a la residencia permanente. Una es la vía Golden Visa, que lógicamente ahí conlleva un desembolso de tasas bastante elevado. Y después está la residencia permanente normal. Ahora, con todos estos cambios, la verdad, sí, todavía no tengo a nadie que haya solicitado la residencia permanente, porque el objetivo del 99% era la nacionalidad. Pero sí tendré la ocasión y, naturalmente, una vez puesto en práctica, comunicaré cuál es el cobro de esos montantes, ¿no? Porque si no, bueno, pues estaríamos hablando de un importe muy, muy inferior. Así que, por un lado, renovaciones de Golden Visa tal y como lo conocemos. Ah, una tasa equiparada con la de los visados normales. Y número dos, cuando ya hayamos cumplido los 5 años de residencia temporal, podremos acceder a la residencia permanente. Ya hay dos vías. La Golden Visa, que exige, por supuesto, mantener la inversión, que ya, en fin, tocamos ese punto y que abrirá, me imagino, una serie de renegociación de contratos con todos los promotores. Y por otro, también está la posibilidad de ser residente permanente normal, sin necesidad de estar asociado o sin necesidad de estar esa inversión asociada a la residencia. Entonces, ¿esto significa qué? Que el residente permanente Golden Visa todavía tendría esa flexibilidad de los 7 días al año, en este caso 35, el periodo de 5 años, aunque la ley no dice nada, pero vamos, esto es una inferencia que hacemos los abogados. Y después está la residencia permanente normal, que sí obliga a una estancia mayor. Por ejemplo, en un periodo de 3 años, el residente solo podría permanecer fuera 6 meses. Después, bueno, la ley también admite periodos superiores si están debidamente justificados, si es por motivos personales, familiares, de salud, etc. Pero bueno, estos son futuribles. En todo caso, sí me gustaría dejar la nota y creo que es un apunte importante de que de cara a una renovación, por lo menos de la parte del Golden Visa, las tasas van a ser más bajas y que queda también ahí en el futuro la posibilidad de acceder a la residencia permanente. A los 5 años, desde el momento que se pagó la primera tasa o desde No, que se obtuvo. desde que se emitió la primera tarjeta. Ah, ya, Esto ok. siempre fue así, porque una cosa es la ley de inmigración y otra era la ley de la nacionalidad. Entonces, Perfecto. Entonces la ley de inmigración nunca se había tocado este extremo. ya, son 5 años entonces. Bueno, si la tasa ha descendido tan radicalmente, no va a ser traumático, más va a ser el tiempo de espera. Y la segunda pregunta, Antonio, es, ¿qué sucede cuando con estas demoras que tiene la autoridad en emitir las tarjetas, a mí se me vence la tarjeta de residente el próximo año en julio? Me voy a poner de ejemplo. ¿Cuánto tiempo antes hay que hacer el trámite para evitar que se venza? Porque se vence la tarjeta y te enfrentas a algunos problemas. El primero, que hay aerolíneas que no te dejan embarcar. Sí, Y sí. el segundo es de que cada vez la oficina de migración de los aeropuertos, por lo menos el de Porto, que es el que llego, se pone más difícil y más exigente. Entonces podría llegar el momento en que uno llegue y diga, mi tarjeta está vencida y no lo dejen ingresar. Ujú. Bueno, vamos a ver.
Otra de las medidas, ya dimos cuenta de ella en alguna notificación anterior, es que las renovaciones automáticas de las tarjetas han acabado. Es decir, la última tuvo lugar el 30 de junio de este año. Esa extensión ocurrió hasta el 15 de octubre. Entonces, bueno, a medida que nos vamos acercando al momento de la renovación, hay ya un formulario que está operativo. A Dios gracias, tardó lo suyo, pero bueno, doy fe de que ya está operativo y, por lo tanto, en el momento en que estemos ya aproximándonos a esa caducidad de la tarjeta, podemos solicitar la cita. Claro, aquí la dificultad sigue siendo la misma, es decir, con cuánta prontitud vamos a recibir la notificación para renovar la tarjeta. Bueno, insisto, yo solo puedo referir a aquellos casos que tengo más recientes, porque es lo que va marcando la pauta del funcionamiento de la Agencia de Inmigración. Y Antonio, disculpa, tengo una pregunta que, bueno, que estaba también pues, esperando para poder intervenir, pero bueno, entiendo que había otras personas en cola. Recientemente enviamos una solicitud de actualización de unos documentos porque hubo un proceso de adopción y un cambio de nombre. Entonces, queríamos saber si habían recibido ese, sí, sí, por ese supuesto. email Sí. y saber pues que nos respondan a ver qué procede en el caso. No, Y bueno, también de pronto sigue su tramitación. saber un poco si hay algún avance en el caso del señor Eduardo Cortés, porque no hemos No, tenido como no. ningún Es avance al decir, respecto. ahí y al respecto de aquellos que todavía no tuvieron su cita, estamos igual. Es decir, como ya se comentó en su día, eh, mediados del mes de enero de este año, se nos informó de un cambio de reglas en la tramitación y que era necesario volver a presentar toda esa documentación online de forma que las citas pudieran transcurrir sin necesidad de papeles. Esencialmente lo que quieren es ahorrarse, pues, no sé, media hora por expediente, me imagino, en que el oficial de turno estaría digitalizando esos documentos y nos trasladan a nosotros esa responsabilidad. Bien. Uh, en su día, yo esto nunca lo comenté con ningún cliente, se nos dijo que podíamos esperar una cita en un plazo de 4 a 6 semanas. Como ya sabemos de qué pie cojea la administración, no nos atrevimos nunca a difundir semejante buena nueva para no crear falsas expectativas. Cosa que al final pues, fue la opción más acertada, porque si no, en fin, en vez de ser la agencia, hubiésemos sido nosotros los que habríamos llevado la ira de los clientes. Entonces, nosotros tuvimos ya el primer caso presentado en fecha de enero del 2025. Es decir, cuando digo presentado, es realmente presentado por segunda vez. Y respecto de esta persona, todavía estamos por recibir la notificación para la cita. ¿Mm? O sea que las personas pendientes de cita, de momento, están en la misma situación. En la misma situación. Entonces, no hay progreso. En el momento en el que ya, y me imagino que, tal y como se repiten los patrones, pues recibiremos una notificación sin cualquier aviso previo, nos lloverá del cielo y habrá que preparar el expediente para ese día. No sé, bueno, además aquí sí que la presencia del inversor es importante porque le tendrán que tomar los datos biométricos. En el caso de las renovaciones, esta vez se ha abierto una excepción y podemos acudir nosotros en calidad de representante legal
los datos biométricos serán los mismos que ya se tomaron en su día. Entonces, bueno, eso también facilita ese trámite. Pero respecto de aquellos, como digo, el caso de Eduardo, que están pendientes de su primera cita, pues ahí tendrán que, en fin, acudir presencialmente. Insisto, no hay fecha. No hay fecha. Acudir presencialmente cuando haya una fecha o acudir presencialmente en estos momentos. No, en estos momentos no. En estos momentos no hay nada. Cuando haya una cita para el día X, pues aquí se tendrá que personar con el objetivo primordial de que le tomen los datos biométricos. Porque si no, no puede haber tarjeta. Bien. Y ¿Alguna Antonio, cuestión? fueras tan gentil de complementar la respuesta que no terminó. ¿Qué hacemos con el tema de las renovaciones si se vence la tarjeta? Si se vence la tarjeta, bueno, pues es lo que estaba diciendo, ¿no? El formulario que está a disposición ahora para registrar la renovación ya está en activo, ¿eh? Está operativa, funciona correctamente, con lo cual, bueno, pues estaremos con en fin, la antecedencia que marca la ley, podremos hacer el pedido correspondiente. Después, la dificultad estará en saber pues, la rapidez de respuesta y cuándo nos darán la cita, etcétera. Dicho esto, de acuerdo con la última modificación legal, desde el momento en el que hay una cita, la validez de la tarjeta se prorroga por 180 días. ¿Ok? Creo que es un Pues, detalle importante y que da ujú. algún confort a a los solicitantes de la renovación. Perfecto, ese es un alivio. Y en tu experiencia, Antonio, desde el momento en que se llena el formulario hasta que se otorga la cita, no hay un periodo que se pueda prever o una Mm, constancia de que ya se solicitó la cita puede servir para migraciones. Bueno, esto, claro, depende de los flujos de solicitantes, ¿no? Claro, Y evidentemente en este primer momento en el que había un bloqueo, porque estamos hablando de personas pues, con pendientes de renovación ya prolongados. Entonces, bueno, pues ese periodo hasta que se otorgaba la cita y sobre todo teniendo en cuenta el funcionamiento que sí, que no del propio formulario, pues ha sido algo más demorado. Pero vamos, ¿qué diría yo? Empezamos con esto en el mes de junio y las citas de esos pedidos son para el mes de noviembre. Bueno, yo calculo que a medida que ese flujo se vaya regulando, el intervalo será menor. Pero bueno, simplemente para tenerlo en cuenta y bueno, en un futuro podremos ir ajustando eh, esos plazos, esas fechas, a medida que tengamos más casos y por lo tanto más reacciones por parte de la Agencia de Migración. perfecto, Antonio, gracias. Muy bien, bueno, pues si no hay más preguntas, voy a dar por terminada la sesión que colgaremos. Antonio, Sí, sí, un par de preguntas. ¿La actualización de los documentos se hace directo con AIMA o se lo enviamos a ustedes? no, es a nosotros. A ustedes, ok. Sí, sí. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo tardaría en que empiecen a fluir los casos, los procesos? O sea, las nuevas agendamientos de citas. Pues esa es la madre del cordero, porque por más que hemos preguntado, por más que hemos insistido, lo cierto es que
y me remito al anterior caso que referí sobre la segunda presentación, el primer caso que tuvimos, que fue en el mes de enero de 2025, todavía está por este señor por recibir la cita correspondiente. O sea que no tengo respuesta para eso, ni la tiene nadie, creo. Vamos, por lo menos mi impresión es que a la luz de todas estas notificaciones para la renovación que hemos ido recibiendo, parecería que la intención es dar prioridad a aquellos que están con la tarjeta vencida para después empezar a atender a aquellos que todavía tienen que recibir la primera. Pero bueno, esto tampoco es algo que se haya expresado con la claridad con la que lo acabo de hacer. Es simplemente una interpretación porque otra tampoco soy capaz de encontrarla. Perfecto. Bueno, Antonio, quedamos pendientes al correo sobre la actualización de los documentos. Nos deja saber qué hay que hacer, qué necesitas de nuestra parte para estar pendientes. Perfecto. Pues quedamos ¿Vale? así entonces. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Un saludo. Buen día. Muchas gracias, Antonio. Buen día. Hasta luego.